Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca del homeschooling en la primera infancia. Esto es una entrevista que voy a compartir con ustedes desde México para Ecuador. Te animo y te invito a verla desde el principio hasta el final. ¿Comenzamos? No, no, encantada, Millón gracias. Bueno, como yo ya te encantada. comenté, esto es un trabajo que estamos haciendo en una materia de la universidad y nuestro tema de investigación es Ujú, homeschooling en la primera infancia desde la perspectiva de una crianza respetuosa. Entonces, bueno, yo quiero que comiences ok. pues comentándome tu nombre, tu edad, profesión, dónde vives, cuántos hijos tienes y la edad de cada uno de ellos. Sí, claro, pues yo soy Paola Redding, soy licenciada en Mercadotecnia, esposa de pastor desde hace 10 años. Tengo 38 años, 3 hijos, uno de 10, una que está por cumplir ya 8 y una bebecita de 2 años. Uy, chiquitita. Qué Ujú, lindo. el pilonzazo, Tienes como que en todas las edades. Me gusta eso. Qué de chévere. todo. Sí, sí, qué chévere. Bueno, estamos por ahí. Bueno, yo tengo cuatro, pero también están bien variados. Wow, Sí, de 18, órale. 11, 6 y la última que tiene tres. Son tres niños y la última la niña que me salió. Wow, Sí, wow, felicidades. sí, la verdad es que sí, me tiene como loca. Bueno, a ver, coméntame. ¿Tú cuáles consideras que tienen que ser las características en una educación inicial, en la educación de la primera infancia? ¿Cómo consideras tú que debe ser? Mira, lo más importante es el apego. Los niños muy pequeños, sobre todo a partir de los 0 a los 2 años, es muy importante esa conexión que hay de los hijos con la madre, sobre todo. Es muy importante ese tiempo, esa cercanía que hay, esa unión. Y muchas veces la educación, la palabra educación, casi siempre la gente la relaciona con La escolarización. escuela, Pero exacto. educación va meramente en los factores internos del niño, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en su evolución, en su desarrollo emocional, su desarrollo psicológico, todo lo que está en su entorno, a su alrededor? Todo para los pequeños es un motor de aprendizaje, es educacional. Las sensaciones que vive la mamá, el ambiente que hay en la familia, entre los padres, con los hermanos, todo eso es un conjunto que va a ir educando al pequeño. Entonces, la base primordial es ese apego a la mamá sobre todo. Perfecto. Cuéntame, ¿conoces lo que es homeschooling? ¿Sabes en lo que consiste? Completamente. El homeschooling es algo que, bueno, yo desde hace varios tiempo, ya años, lo practicamos y es un término que pareciera novedad, hasta como una moda, una innovación, pero realmente es algo que ha existido desde Desde siempre. siempre, Fue sí, la primera forma de educación. así es. Ajá. Sí. Ese es el homeschooling en realidad. ¿Tú lo practicas? Así es, nosotros hacemos homeschool desde hace 5 o 6 años, Ya. más o menos. Empecé con mi hijo mayor Ujú. cuando él tenía 4 años y medio aproximadamente. Fue que Ya. nosotros tomamos esa decisión y es bien curioso porque era algo que estaba muy lejos de nuestro panorama educativo, pero yo pienso que cuando los padres tienen una motivación muy profunda y un compromiso muy grande respecto de sus hijos, rompes todas las barreras que haya que romper. ¿Me explico? Yo sí, definitivamente, desde que mi hijo nació, el mayor, o sea, ya Ujú. 10 años, yo notaba características en él muy peculiares, a pesar de ser mi primer hijo, y fue como yo empecé a estudiar mucho respecto a la crianza, respecto a criar a los varones, porque nosotros fuimos puras mujeres y pensamos que como yo crecí, pues así va a ser y ya. Entonces yo empecé a estudiar respecto a la educación de los varones,
los niños de voluntad firme, que es él, es un niño de mucha voluntad, y todo lo que tiene que ver con la disciplina profunda, real. Entonces yo me empecé a envolver y envolver y envolver, empezamos a ir con psicólogos, desde la persona que lo tenía en maternal, porque en ese tiempo mi hijo era escolarizado. Eso quería preguntarte, él sí estuvo escolarizado. Y fue todo un problema. Ya. Fue un problema porque él no se hallaba con nada ni con nadie, y pues tenemos esa idea de que el niño ni modo, tiene que adaptarse y tiene que aprender y tiene que seguir ese tipo de protocolo estandarizado y sistematizado y encajado así en un cuadro, y eso es lo que, como el niño tiene que ser. Sin embargo, pues poco a poco empezamos a ver situaciones muy alarmantes en su personalidad. Fue como empezamos a investigar un poquito más acerca de este tema, ¿verdad? Ya. ¿Y qué los motivó? ¿Qué los motivó? Estas situaciones que se presentaron con tu hijo, ¿los motivó a optar por esta modalidad? Pues mira, más que una motivación, fíjate que los padres, cuando los papás están completamente convencidos de la responsabilidad, entonces es cuando empieza a cambiar ese chip, ¿sí? Mira, el proceso fue así. El niño, pues eran muchos problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. Y pues uno siempre va al niño. Exacto. Que el niño está mal, es que el niño no se adapta, es que el niño no obedece, es que es rebelde, es que es agresivo, es que algo estamos haciendo mal, algo yo pensaba que, decía, a lo mejor lo crié mal a pesar de que era muy pequeño. Cuando posteriormente ya pasa de maternal a pre-kinder y primero de kinder, pues se detonaba más todavía. ¿Por qué? Porque él no le gustaba seguir las instrucciones comunes y corrientes que siguen todos los niños, pero no porque fuera agresivo, sino porque simplemente no le gustaba. O sea, había algo, por ejemplo, cosas muy sencillas, como por ejemplo, vamos a tomar un pincel y vamos a pintar. Algo que pareciera irrelevante. Para él era muy difícil hacer eso, no le gustaba, se enojaba, o luego, por ejemplo, pasaba que hacía las cosas, las acababa y se aburría. Entonces, cuando se aburría, empezaba a inquietar a los otros niños, y pues para la escuela eso está molestando, está causando problemas. Entonces, pues Distrayendo a los los demás, niños, sí. exacto, y pues los niños son niños, y pues hay un rechazo también, maestra, me está molestando, esto, lo otro. Y un factor muy, muy importante es que mi hijo no hablaba. Okay. Él ya tenía más de 4 años y no hablaba. O sea, era una que otra palabrita, pero no a esa edad, hablaba, pues no un niño hablaba o sea, en la parte de lo que era el colegio, con ustedes sí, o no hablaba en general. nada. Ok, ya. Él no hablaba. Ya. Él no hablaba. Y por ejemplo, había casos en los que vamos a suponer, jugaban a, no sé, a la Rueda de San Miguel, y él no le entendía. Para él era muy complejo comprender los juegos en grupo. Ya. Entonces, eso causaba también un rechazo de los niños, y él, pues obviamente su autoestima pues estaba en el suelo, y él se sentía rechazado, se aislaba, se iba a un rincón, y era un constante proceso de problemas, ¿sí? Y entonces, en una ocasión, cuando ya estaban las cosas muy, muy fuertes, y una psicóloga del colegio, eso sí, nos trataron de ayudar muchísimo, ¿qué hacemos? Y por allá, y le buscábamos y le daban 1000 opciones y todo, pero en una ocasión, ya muy, muy preocupados, algo dentro de mí me dijo, yo soy la responsable. O sea, un día empecé a decir, es que ¿por qué voy a dejar una responsabilidad tan grande, que es mi hijo, en una institución y en personas extrañas? Porque por más que haya esa relación y que sabemos quiénes son, finalmente es un extraño.
no es ni siquiera un familiar. Y yo empecé a decir, es que la responsable soy yo. Esto me corresponde a mí como mamá. ¿Por qué le voy a dejar esto a otra persona? Yo soy la que tengo que tomar las cartas en el asunto. Esto es mío, esto me pertenece a mí, es mi hijo. No me importa lo que yo tenga que hacer, si tengo que retirarlo de aquí. Pero pues ahorita ya hay mucho más conocimiento, pero en ese entonces era más tabú todavía, y más aquí en México. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de cómo lo vas a sacar de la escuela. O sea, eso es imposible, no vas a poder. Pero yo decía, es que no me importa, no me importa, me lo voy a traer a mi casa y yo no voy a hacer cargo de su situación. Y brevemente te cuento, vimos casualmente en esos días un documental que les recomiendo yo a todas las personas, que se llama La Educación Prohibida. Y a raíz de este documental se confirmaron pues todo lo que yo pensaba, ¿va? Entonces me lo traje a casa, le dije, ya no vas a ir a la escuela, él no lo podía creer, y al otro día empezó a hablar. Wow. O sea, todo ese día yo me dediqué a estar con él, nos fuimos al parque, corrimos, jugamos, brincamos, se subió a los juegos. Todo fue tan libre que él se liberó de esa De la presión presión. que tenía. Y yo creo que hay muchos niños así, que realmente no es que el niño sea un problema, sino que todo lo que está sucediendo, como lo que hablábamos ahorita, en su entorno, los está presionando a que sean algo que ellos no son. ¿Cómo aprendió él a pintar con un pincel? Pues yo le di las alternativas, que esto es a lo mejor un tema ahorita que podemos tocar más adelante, pero eso fue cómo nosotros iniciamos este maravilloso proceso del homeschooling. ¿Aplicaste en su momento con él me comentas que tenía 4 años, alguna metodología en particular? Mira, esa es una pregunta que todos los papás, sobre todo las mamás que platican conmigo, es la pregunta de los 64,000 de ¿qué le doy? ¿Qué hago? ¿Qué le ¿Cómo lo enseño? ¿Qué hago? Así es. escojo? ¿Cuál currículum? Sin embargo, yo con él aprendí que uno tiene que encontrar qué es lo que tu hijo necesita, él. Porque uno con mentalidad escolar dice, yo creo que esto es lo mejor y se lo voy a dar, que fue lo que a mí me sucedió. Entonces yo agarré mis libros del colegio y le dije, vamos a sentarnos y vamos a estudiar, y por supuesto que él no quiso. Entonces yo empecé a aprender, y lo que a mí me funcionó mucho con él por su personalidad fue el método Montessori. Por supuesto, me metí a estudiar, a investigar, a aprender, a leer, ver cursos, de todo. Y lo que hice fue que pues me fui a una tienda didáctica y yo empecé a ver este proceso de hacerlo partícipe a él. No solamente yo decirle, este es el material y esto es lo que vas a trabajar. Entonces yo le decía, porque le gustaba, él tenía una obsesión con el sistema solar. Entonces yo le decía, ok, ¿qué quieres hacer con el sistema solar? Pues vamos a pintarlo y vamos a hacer un sistema solar. Hicimos yo creo que fácil, unos 20 sistemas solares. Toda nuestra educación Montessori se basó en el sistema solar, y es increíble que con eso aprendió a leer, aprendió a escribir, usó memorización, aprendió a pintar, aprendió a pegar, a recortar. O sea, todo lo que él rechazaba en la escuela, cuando yo le ofrecí una alternativa que a él le interesaba, que a él le gustaba, entonces yo de ahí apliqué pues las herramientas necesarias para que él trabajara lo que más o menos se pide en ese tiempo. Entonces yo me lo llevaba, por ejemplo, a estas tiendas o a papelerías y le decía, ¿qué bolas quieres? ¿Las bolas de unicel? ¿Qué tamaños? Él se lo sabía de memoria, escogía los tamaños, escogía las pinturas, todo lo escogía él. Entonces el aprendizaje fue maravilloso, porque yo nunca le decía, vente, vamos a trabajar. Yo le decía, vente, vamos a jugar. Claro. Entonces, para él era divertido, o sea, no era un
Ay, me tengo que sentar a, E, I, O. No. Veíamos un planeta y en ese planeta iba leyendo por letra y las iba pronunciando y le compraba tabletas de, pues, de sílabas y todo, libros, veíamos documentales, me lo llevaba a un lugar que aquí se llama el planetario, donde había una exposición. Todo eso fue su aprendizaje. O sea, realmente fue una mezcla, digamos, pero mi patrón, mi pauta fue el sistema Montessori. ¿Me puedes comentar así súper breve en qué se basa esta pedagogía? Mira, María Montessori, ella fue una doctora que se especializó en psiquiatría, pero pues realmente ella fue muy curioso cómo coincidió con los niños y lo que ella descubrió es que el niño tiene un maestro interno. Hay un motor interno en el niño que lo impulsa a aprender. Y algo básico para la primera infancia es que los niños tú no los puedes sentar 5 o 6 horas en una mesa con libros y que tengan la mejor actitud para estar pues aprendiendo. ¿Me explico? Porque pues, no. Entonces, la idea es que haya un trabajo kinestésico muy fuerte, muy grande, donde todo va en base a prueba y consecuencia, prueba y error, ¿sí? O sea, sí, ella tiene muchos materiales en los que todo tiene que embonar y si no embona es porque no es aquí. Entonces automáticamente el niño se corrige. No está alguien que le dice, lo hiciste bien, lo hiciste mal, hazle así, sino que el niño por iniciativa propia, por aprendizaje propio, es que va progresando en su aprendizaje. Esa es la metodología Montessori. Ok. ¿Cuáles tú consideras que son los beneficios del homeschooling frente a una educación tradicional? Pues mira, son muchos, son muchísimos. El primero de ellos es esa relación familiar que hoy en día se ha minorizado y cada vez es más, porque pues los niños necesitan estar con sus papás, sobre todo en la primera infancia. En Finlandia, por ejemplo, Finlandia llegó a ser el número 1 a nivel mundial en los exámenes académicos de todo el mundo y ellos se dieron cuenta que la madurez para que un niño empiece a aprender y empiece a ir a la escuela es hasta los 7 años. ¿Por qué? Porque es un niño que a esa edad por lo regular ya habla bien, ya ha estado suficiente tiempo con su mamá, ha jugado bastante con la pelota en el parque, ha corrido, ha brincado, toda esa energía que tienen a los 4 o 5 años, todo eso ya se desfogó, tienen un poquito más de madurez, conocen más su idioma, o sea, ya no batallan con qué es esto, ya tienen todo eso más interiorizado. Entonces, eso es lo más importante, que el niño muchas veces no está preparado para dejar a su mamá y estar tantas horas en una institución. Por ejemplo, aquí en México hay escuelas donde pueden pasar 8 horas, 9 horas, y si son escuelas largas, digamos en las que ahí mismo hacen la tarea, salen hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo van a estar con sus papás? Digamos, en porcentaje de su vida. Muy pocos, son muy pocas horas. Otra de las ventajas es que podemos trabajar en cada talento. Cada niño tiene una habilidad diferente y una forma de aprendizaje diferente. Caemos en la monotonía de querer meter la escuela a la casa, pero no es así. El homeschooling es un estilo de vida, ¿okay? Es encontrar qué te funciona a ti, cómo van a trabajar en familia, qué aspectos no solamente académicos, sino de responsabilidad, de valores en casa, en la limpieza, en carácter, en conducta. Vas a poder estar trabajando todo el día, porque se piensa que el homeschooling es eso, sentarse a una mesa 5 o 6 horas a trabajar. El homeschooling es formar a tu hijo. O sea, ¿qué tengo yo que, por ejemplo, en el caso de mi niño, yo me dediqué un año completo
a formar su carácter. O sea, era tan fuerte su conducta, sus hábitos de enojo, de ira, de liderazgo, de imposición, de berrinches, de corajes, de todo, que un año yo me desescolaricé por completo. O sea, yo dije, para mí es más importante formar un varón que va a poder hacer frente a las crisis que van a venir en su vida a lo largo, que saque una calificación en matemáticas. Eso va a suceder por consecuencia, o sea, porque somos responsables. No van a ser niños analfabetas. Pero en el homeschooling tú tienes esa oportunidad de observarlo y decir, esto es lo que mi hijo necesita, y en base a eso voy a poder trabajar en su vida todo lo que es él. O sea, hay que entender, y esto es bien importante, que el tema académico es solo una parte del homeschool. O sea, el homeschool tiene muchas etapas y la más importante es en qué persona quiero que se convierta él. Entonces, si yo paso tantas horas lejos de él y se lo encargo a otra persona, muy probablemente no voy a poder trabajar esas áreas. Otra de las cosas es, por ejemplo, el ambiente que les rodea también en la escuela. Ahorita, sobre todo, hay mucho acoso, hay mucha competencia, mucha guerra, mucho quién sobresale, quién es el mejor, quién tiene más popularidad, quién es inteligente, quién es no inteligente. Entonces, todo eso lo quitas. Todo eso en casa no existe y no quiere decir que por eso no se va a enfrentar a situaciones difíciles, pero estás tú ahí para apoyar, para aquí afloja, aquí estira, yo te apoyo, aquí te ayudo, ¿qué necesitas? Todo eso es un trabajo en conjunto que le da mucho beneficio al estar en casa. Es verdad. O sea, lo guías, tienes la oportunidad de guiarlo, que realmente a veces el maestro no lo hace. Como dices, se enfocan, se enfrascan en cumplir un currículo, nada más. Es verdad. Aparte, imagínate con 30, 40 alumnos. Así es, sí, porque Pues no es que son clases pequeñas, difícil. así es. Exacto, Sí. aunque el maestro quiera y tenga todas las buenas Así tenga toda intenciones, la voluntad, no lo va a poder no, lograr. Sí, no se es, puede, es es muy verdad. difícil. Es verdad. Es muy difícil. Cuéntame un poco cómo es la rutina de ustedes, de tus hijos, cómo es un día de ustedes. Sí, pues mira, nos levantamos casi siempre a la misma hora y esa es otra cuestión, que no hay una hora en específico. Es más que nada un aproximado, porque qué tal si un día antes se sintió mal, nos desvelamos, qué sé yo, pues no pasa nada. Nos levantamos, tienen su cama los niños, recogen su cuarto, eso es algo que ya saben que tienen que hacer. Bajamos, desayunamos entre todos, pásame, o sea, todos colaboramos al mismo tiempo. Ya una vez que desayunan, ya saben que tienen que lavar su traste. Si no está la persona que nos ayuda ese día, ellos tienen que lavar cierta cantidad de trastes en automático. Entre todos guardamos y empezamos una rutina, más que horario, tenemos una rutina que cambia relativamente con los días. Siempre leemos. A veces les doy, por ejemplo, la oportunidad que si me dicen, tengo ganas de leer esto otro, ok, va adelante, porque volvemos al punto de que si hay interés por esa lectura, pues va a ser profunda y lo van a hacer con mucho más ganas. Entonces leemos media hora, hacen un escrito de lo que vieron o me platican qué fue lo que entendieron, donde también vamos a este punto de los famosos resúmenes, que no es lo mismo copiar y escribir algo que se me dijo que escribiera a que realmente decir esto fue lo que entendí. Ellos toman clases de piano, entonces hacen su rutina de piano muy metódicamente. Ese sí estoy yo ahí muy clara con ellos. Y entonces ya les reparto, por ejemplo, ya sea que si van a hacer algo de matemáticas o pueden ver algún documental o, por ejemplo, nos vamos al parque a hacer algún tipo de exploración, o sea, dependiendo el día que haya tocado.
o hacemos alguna manualidad, o por ejemplo digo, bueno, hoy vamos a investigar, tenemos unos, digamos, mini laboratorios de sus juegos y hacemos eso, dependiendo, ¿verdad? O ya sea que, por ejemplo, a veces sucede que en cierta lectura, y esto también es algo muy interesante, les tocó cierta lectura y en esa lectura tienen muchísimas preguntas. Entonces yo lo que hago es que voy apuntando esas preguntas y ya cuando terminan esa lectura investigamos pregunta por pregunta, una por una. Ahí la googlean o vemos lo que haya que hacer y entonces pues terminan fascinados porque bajo su propio interés aprendieron muchísimo. Y fíjate que ya para esa hora, que ya son más o menos el mediodía, ellos tienen libertad de continuar, ellos tienen proyectos personales. Ya. Uno de mi hijo, el mayor, está en un curso de programación. Entonces, pues ahí le da. Mi otra hija está haciendo un recetario de comida saludable para niños y trabaja en su recetario. O jugamos un juego de mesa y pues ya para entonces ya llegó la hora de la comida y se nos fue. Se acabó el día. Se acabó. He leído que, y es más, incluso tú ya me lo mencionaste al comienzo, que en esta modalidad prevalece mucho el desarrollo afectivo y emocional de los niños. ¿A qué se debe esto? Pues mira, lo que pasa es que yo creo que lo más interesante, y aquí la clave, son los papás. Casi siempre sucede, y en ningún momento es por subestimar a los papás que sus hijos son escolarizados, porque yo también en un momento pues era lo que yo creía que era lo mejor para mis hijos, pero cuando los papás toman esta decisión, hay una especie de sacrificio, ¿sabes? O sea, porque sabes que vas a tener que renunciar a muchos privilegios que antes pues a lo mejor gozabas, digamos, de pues más tiempo libre, etcétera. Entonces, ya desde el momento en que tú tomas esta decisión tan, digamos, tan drástica, tan cambiante, que vas a romper muchísimos paradigmas, entonces hay como un compromiso muy fuerte de parte de los padres. O sea, para poder llevar a cabo el homeschooling, el compromiso de los papás es muy, muy grande y muy profundo. Entonces ya desde ahí hay una pauta diferente, de decir, no solo se trata de encontrar un currículum para mi hijo y cuánto él va a tener que cumplir con expectativas académicas o esperando un sello gubernamental o una acreditación gubernamental. No, es envolverte por completo con tus hijos. O sea, empieza una relación muy, muy profunda. De hecho, es muy curioso porque los niños empiezan a parecer mucho a los papás, porque pasan tanto tiempo contigo, te están oyendo tanto, y no porque uno les esté dando clases, sino todas las conversaciones que tienes con ellos, o que tienes con tu esposo, o que si estás hablando por teléfono, todo lo están oyendo, todo lo están absorbiendo todo el tiempo. Entonces, eso hace que emocionalmente ellos sean niños más estables, porque tienen la confianza de que me pase lo que me esté pasando, estoy con mis papás. O sea, no tengo ese miedo que a veces nos sucedía, a lo mejor nos pasó en lo personal en la escuela, que jamás en la vida pues ibas a ir con un maestro a decirle, maestro, estoy triste porque me pasó, tal, es muy raro que eso suceda. Por lo regular el maestro pregunta, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? Exacto. Pero pues muchas veces los niños pues les da vergüenza. En cambio en casa pues hay una libertad total. En cualquier momento voy con mamá, la abrazo si tengo la necesidad. O voy y le cuento si algo, cualquier cosa que me esté sucediendo. Y no solamente cosas tristes, sino cosas buenas. Se convierten en los mejores amigos los papás de los niños. Y pues eso les da mucha, mucha solidez. Justamente ahorita que mencionas a los papás, ¿cuál es el rol que ellos pasan a tener? ¿Maestros? ¿Guías? Mira, más que maestro es guía, es un facilitador. Los papás lo que hacen es, yo te ofrezco esta gama de opciones, tú vas a ir escogiendo, naturalmente, porque luego está esta creencia, por ejemplo, volviendo al tema del Montessori, hay una creencia de que es que el Montessori hacen lo que quieren.
Ujú. Pero yo también, hablando saludablemente, ¿no hacemos nosotros lo que queremos? Una cosa es tener deberes, pero pues a mí nadie me obligó a vivir en la colonia en la que vivo, nadie me obliga a vestirme como me visto. Yo hago lo que quiero, pero lo hago con responsabilidad. Entonces, eso es lo que realmente nosotros transmitimos a los hijos. O sea, yo te voy a dar estas opciones siempre y cuando no involucren tu salud, tus valores, tu integridad, ¿ok? Y dentro de esa libertad, porque no es lo mismo libertinaje que libertad, dentro de esa libertad tú escoges. Entonces yo le paso la batuta al niño y él se hace su propio maestro. O sea, él se autoeduca mientras yo le doy las opciones y yo le facilito las herramientas. Y cuando tiene dudas y preguntas, claro, va a venir conmigo, pero no le estoy yo diciendo todo el tiempo, esto es lo que tienes que hacer y así lo tienes que hacer y esto, ¿sabes? O sea, se vuelve un aprendizaje crónico del niño hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, el padre lo que hace es un acompañamiento. Exactamente, Ya, perfecto. exactamente. Y alguien que ofrece las opciones. Ok. ¿Has encontrado algún inconveniente hasta ahora en esta modalidad cuando te ha tocado abordar algún concepto, por ejemplo? ¿Cómo has manejado esa Mira, parte? es bien común. De hecho, yo creo que cuando uno verdaderamente presta atención a un niño, te das cuenta de lo complejo que es un niño, porque todo quieren saber, todo. O sea, cosas que antes yo decía, ay, luego te digo, luego lo vemos. Cuando ya realmente tomas esa iniciativa de vamos a estar aprendiendo todo el tiempo, te das cuenta que uno no sabe muchas cosas. Entonces yo lo que he aprendido es, lo que yo sé, te lo voy a contestar. Y lo que no sé, lo voy a investigar. Y lo que nos interese juntos, pues lo aprendemos juntos. Entonces, sobre todo, por ejemplo, mi hijo el mayor, que es muy curioso y siempre haciendo un montón de preguntas bien difíciles, entonces vivimos investigando todo el tiempo, juntos. Cuando pregunta algo que no sé, porque luego está ese tabú también de cómo voy a demostrar yo que no sé algo. Pero ese es un error, porque entonces vamos a hacer creer que el niño tampoco no tiene derecho a no saber algo. Exacto. Nunca en la vida vamos a saber todo lo que existe y todo lo que hay y todo lo que sucede en nuestro planeta. Si acaso llegáramos a saber un 1%, necesitaríamos 500 vidas. Entonces, con lo poquito que sé, pues te lo transmito. Y lo que no sé, lo aprendemos, leemos, buscamos, preguntamos, vemos documentales, compramos libros, checamos en Google, lo que tengamos que hacer. Y eso es bien común. Es bien común toparse con cosas que uno Sí, no me sabe, imagino. pero pues lo hacemos. Pero chévere, Ujú, chévere porque aprenden. Es verdad, aprenden los dos. claro. Y sí, es Y pueden investigar ellos, se hacen claro, investigadores. exacto. En No cuanto a nada la más te doy la respuesta. así es, eso es algo que los enriquece a los dos, o sea, no solamente a Ujú, tu hijo, sino tú también, pues, ¿no? En cuanto a así la es. Ujú, socialización, todo el mundo, yo creo que es un mito, la verdad, pero todo el mundo dice, ujú, los niños homeschooler, así casi que cero socialización. ¿Qué me podrías decir eso? Yo claro. sé que no es así, pero tú que lo vives, Ujú, cuéntame sobre ello, cómo claro. manejan esta parte. Pues mira, tomando un poquito como ejemplo la situación de mi hijo, si pensamos que él estaba socializando en la escuela, ¿por qué no hablaba? Así es. Cuando yo lo saco de la escuela empieza a hablar. ¿Qué pasó? Que él realmente no estaba socializando, él estaba sufriendo. Y vamos a suponer que no fuera así con todos los niños, pero aquí hay un error muy grave que se comete y es creer que los niños van a crecer saludablemente en un lugar donde están con puros niños de su mismo estándar, de su mismo clase social, de su misma edad, porque pues cuando vas a cierta escuela, pues por lo general o es la gente de la colonia o es de cierta religión o es de cierta clase social o es de cierto tipo de educación. Entonces hay una identificación, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega un niño diferente, pues es el buleado, es el raro,
Claro, feo, de cierta es el manera que lo no entiende. etiquetan. Ujú. ¿Por qué? Porque no saben socializar. O sea, una cosa es estar rodeado de niños y si jugamos una media hora en el recreo, si es que eso nos da tiempo, ¿verdad? Y otra cosa es una convivencia, porque no te vas a hacer amiga de tus 30 compañeros. Si acaso haces profundamente una amistad, o dos, o el grupito, la bolita, que son 5 o 6 niños o 5 o 6 niñas con los que realmente tienes nada más cierta relación. Pero cuando estamos en el homeschooling, entendemos que la socialización es desde que yo voy a la tienda y tengo una plática con la persona que me atiende y sé ser amable, porque muchas veces también pasa eso, que la gente, ¿por qué es grosera? ¿Por qué me faltan al respeto? Y eso se refleja en todo, en el tráfico, ¿por qué la gente grita y echa maldición? Que no saben socializar, no tienen idea de lo que significa el respeto a los demás conforme las diferencias, cuando tengo que ser paciente, cuando no me cae bien la persona. Y en casa tenemos esa oportunidad. Ahora, esto también es otra cosa muy, muy importante. La gente está tan preocupada porque los niños socialicen afuera, pero por ejemplo en esta pandemia aumentó la violencia intrafamiliar y eso es muy grave. Eso nos habla de que número uno, la gente no socializa, número dos, la gente no soporta ni a los de su familia, los papás no se soportan entre sí, no pueden pasar tanto tiempo juntos, Ujú. no soportan a los hijos, ya no los aguanto, estoy harta, estoy cansada, no tengo paciencia, por lo tanto, pues los hijos también faltan al respeto a los padres, entre los hermanos, peleándose, ya no soporto. Esto nos habló de la urgencia que tenemos por enseñar primeramente a los hijos a saber convivir y ser responsables en casa. Si yo no sé tener una buena relación con los de mi familia, no voy a poder ser un buen civil afuera. Por eso han aumentado los divorcios, por eso han aumentado las crisis, los suicidios de los adolescentes, de los jóvenes, porque realmente no hay una buena socialización, no existe una sana convivencia. Ahora, yo entiendo que ahorita con la pandemia muchas personas piensan que el homeschooling es estar encerrado, pero al revés. Una cosa es el homeschooling y otra cosa es escuela a distancia. ¿Ok? Entonces, llevar escuela a distancia no es homeschooling. Así es. Es tener la escuela a la casa y seguir haciendo lo que te dice la escuela. Pero un homeschooling real es mucho convivir porque sales mucho. Vas mucho a los parques, vas a los museos, salaje, llevas a los niños a clases extracurriculares, a torneos, a festivales. Entonces, pues siempre están conviviendo y lo más lindo es que cuando nos juntamos grupos de varias familias homeschool, hay niños de todas las edades, Eso te de iba a todas decir. las clases sociales. Entonces, realmente no están solamente Entonces, socializando con sus pares, sino con gente de distintas no, edades. no, no. Exacto. No, no, de hecho yo tengo una anécdota muy curiosa y te la digo así rápido. En una ocasión me llevé a mis dos niñas a un parque nuevo que nunca había ido, entonces yo volteo para atrás y digo, ¿de qué será este edificio que está ahí todo así como medio cerrado? Pues resulta que era una escuela. Entonces yo me quedé como pasmada de que mis hijos estaban libres jugando afuera en un parque mientras que los niños escolarizados estaban encerrados en un lugar con rejas, donde no pueden salir, donde están todos siguiendo reglas militares, etcétera. Entonces, pues, ¿quién era realmente libre en ese momento? Pues mis hijos, Exacto. ¿verdad? Es verdad. Así que no, socialización es siempre. Eh, sobre los papás, eh, se creería que tienen que tener mucho tiempo libre o estar económicamente estables para poder optar por esta modalidad. Eso es lo que se creería. ¿Tú qué, Ujú. cómo puedes aconsejar o qué me dirías tú para padres que tienen que trabajar, que realmente no se pueden dar como que ese tiempo para Ujú. aplicar homeschooling? Claro, mira,
En cuanto a la economía, es un mito. De hecho, muchas familias han iniciado el homeschool debido a una crisis económica. Así es. ¿Por qué? Porque los temas escolares es lo más lucrativo que existe. Entonces, pues ya no puedo pagar la colegiatura, voy a hacer homeschooling. Y existen miles, millones de recursos gratuitos, excelentes y extraordinarios que cumplen con todo lo básico y más allá para poder llevar a cabo todo lo que se pide, ¿ok? Para un certificado. Entonces, de hecho hay gente que no gasta un peso. Y no tanto porque esté en una situación familiar económica difícil, sino porque dicen, ¿por qué voy a gastar si ahorita con el internet tenemos todos los recursos a la mano? Sobran recursos. Entonces, eso pues realmente es un mito. Uno puede ingeniárselas y ahí es donde entra mucho la creatividad para no tener que hacer gastos excesivos. Hay gente que dice, sí, o sea, yo sí quiero invertir y quiero tenerlos en 1000 cosas y hacer y comprar. Bueno, pues ya eso es decisión de cada quien. Y la otra pregunta, ¿cuál fue la otra pregunta, perdón, que me hiciste? De que si trabajan, ¿verdad? Ajá, sí, de los padres. Sí, del tiempo. Ajá. Mira, definitivamente sí hay que dedicarles tiempo, pero es más una cuestión de organización. Por ahí está la frase de que cuando uno quiere, puede. ¿Cómo le hace una persona, por ejemplo, que está, no sé, con niños, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, en tu caso, que dices, ok, tengo mis hijos, me voy a dar el tiempo para estudiar una maestría, un posgrado, un doctorado, o a lo mejor apenas va a ser mi carrera, pues me hago un tiempo. Te organizas, como dijiste. Pero te digo, pensamos que el niño necesita su estandarizado de 8 de la mañana a 1, de estar ahí metido con él, y no es así. Si yo me organizo y si yo lo enseño a ser autodidacta, que eso es muy bueno, o compro un material que sea muy noble, en el que el niño pues fácilmente puede ir completando, qué sé yo. Existen muchísimas, miles de familias que trabajan y aparte hacen el homeschooling, como es mi caso. O sea, aunque yo no salga fuera de casa, de todas maneras yo tengo 2 trabajos, porque somos pastores de una iglesia y eso pues es tiempo, es inversión, es compromiso. Es demandante, sí. Y aparte, pues yo doy asesorías, tengo mi libro, tengo mis redes, tengo mi curso. O sea, entonces, ¿qué hago? Pues me organizo, me hago más disciplinada. Digo, si a lo mejor me daba tiempo para hacer estas cosas que eran, no sé, mi tiempo de relax o de libre, o que si íbamos antes al cine o así, bueno, pues ese tiempo va a ser para dedicárselo a los niños. Realmente es cuestión de organización. Así es. ¿De qué manera crees que se relaciona el homeschooling con la crianza respetuosa? Se dice que están muy conectados, que están interrelacionados estos términos. ¿Por qué? Claro, pues porque a veces pensamos que los niños son simplemente como un títere, o sea, alguien a quien yo le tengo que decir lo que tiene que hacer todo el tiempo, le voy a dar órdenes, lo voy a hacer a mi manera y si no lo hace está mal y me enojo y pierdo la paciencia y empieza esa incluso falta de respeto hacia el niño. Cuando yo entiendo de qué se trata el homeschooling, que es una educación de cómo formar al niño, y yo lo empiezo a entender y yo me pongo en sus zapatos y yo lo observo y profundizo. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? En mi hijo, que así fue, que yo me tuve que detener y dejar de querer encajonarlo a él en un sistema, en una forma, en un cómo debían de ser las cosas. Yo lo liberé y empecé como a ver, estas son sus necesidades, estos son sus intereses, esto es lo que le gusta. Y eso nos quitó pues muchos regaños, muchas dificultades, porque luego vemos eso que está pasando ahorita, por ejemplo, o papás que piensan, no, es que no tengo paciencia, no voy a aguantar y nos la vamos a pasar peleando, y es que no es por ahí. O sea, es cómo poder llegar a esa relación de padre e hijo para ir aprendiendo lo que se tenga que aprender. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Entonces, es una forma de criarlo diferente en el que
yo te voy a dar libertad dentro de los valores correctos. Y eso es una forma de respetar el estilo del niño. El Y es estilo, una sus forma de respetar necesidades, sus sus ritmos, me imagino. habilidades. Sí, Y también sus habilidades y talentos, porque ¿cuánto hay profesionista deprimido? así es. ¿Cuánto Sí. profesionista hay? Oye, de eso, ahorita hay mucho problema de hombres con videojuegos, pero es porque de niños, no porque mi hijo se la pasara en el videojuego, no, de hecho casi no lo usa, pero me refiero a que perdieron tanto tiempo de su infancia. O sea, no se respetó esa necesidad de jugar, de ser libre, de explorar, de correr, de brincar, de hacer, que lo quieren hacer pues ya casados con familia cuando ya no se puede y se vuelve un problema. No hay madurez porque no tuvieron tiempo de procesar su infancia, no la disfrutaron, no la gozaron, se la pasaron 4 o 5 horas haciendo tareas después de haber estado 8 horas en la escuela. Entonces yo tengo o sea, ese cuidado de que el niño sea niño cuando tenga que ser niño y en cuanto madure, pues ya pasaremos a otras cosas, Así ¿verdad? es. Entonces eso es una forma de respetar su crecimiento. Claro. Por último, Paola, si yo como mamá quiero informarme sobre esto, ¿a dónde debo acudir? ¿Con quién me debo, qué información, dónde debo encontrar esta información? ¿Quién me la puede facilitar? Claro, mira, hay muchísima información en Internet, mucho más ahorita, abundan, Sí. pero luego a veces pasa esto, que hay tanta información que a la mera hora ya no sé ni qué hacer, ni por dónde empezar, porque precisamente volvemos al punto que nos enseñó a que nos dijeran lo que tengo que hacer, Ujú, ¿ok? O sea, creemos que el homeschooling es un paquete. Aquí está tu paquete y esto es lo que tú tienes que hacer. claro, Yo me dedico a dar asesorías a papás y nos tomamos, puede ser 1 hora, 2 horas y todas las preguntas que tienen las aclaramos, las platicamos. Tengo mi libro de educación en casa que ahí está disponible en Amazon a la orden. Tengo mi blog de mividaorgánica.com. Estamos preparando un curso también, pero pues te digo así, si queremos buscar información, pues hay en toda la red, pero pues aquí también a tus órdenes, ¿verdad? O a la gracias. persona que se le ofrezca, estamos para apoyar. Perfecto. Paola, muchísimas gracias por el tiempo.